Bienvenidos al canal Formesis SLP Ser, Liderar y Producir. Soy José Alex Herrán, CEO de Formesis SA, empresa que desde el 2011 trabaja en el desarrollo de conductas humanas y productivas. El episodio de hoy tiene como título Comunicación Consciente. Es un tema sumamente importante que nos genera muchísimo valor en nuestros entornos personales, laborales, ambientes de familia, ambientes de amigos. Entremos en materia con el tema comunicación consciente. Cuando estamos abordando este contenido, debemos ser conscientes de el mensaje y la carga emocional, ya que en la comunicación el mensaje está presente. Al mismo tiempo, la carga emocional, que es la que debemos integrar en este ejercicio de comunicación, ya que será muy importante preguntarnos qué estoy sintiendo y tener la capacidad de destilar nuestra emoción en medio de ello. Para ello voy a conectar tres ejes que espero sean muy útiles. El primero, observar. Para lograr una comunicación consciente se requiere tener la capacidad de observar en varias direcciones. La primera, observarme. Saber cómo estoy, cómo me siento. Observar al otro. De acuerdo a esa observación puedo entender qué puede estar ocurriendo, lograr mayor empatía y de acuerdo a esa conexión avanzar. Lo segundo, escuchar. Hablar de escucha aquí sigue siendo importante ya que estamos escuchándonos a nosotros mismos, qué sentimos, qué hay en nosotros y poder escuchar lo que está viviendo y sintiendo la otra persona. De esa escucha podemos encontrar mucha información que es contundente a la hora de comunicarnos. Lo tercero, estar presente. Cuando estamos presentes podemos en ese momento desconectarnos de lo que hay a nuestro alrededor, desconectarnos de muchas de esas cosas y poder en ese estar presente disfrutar, entender, conectarnos con el otro y poder hacer que la comunicación fluya en ambas vías. Entonces, observar, escuchar y estar presente son muy importantes. Teniendo esto presente, nos dirigimos ahora a los elementos de la comunicación. Son tres elementos que podemos tener en cuenta en este momento. El primero de ellos tiene que ver con el tono, la forma en que expresamos nuestros mensajes. El tono tiene mucho que ver con nuestras emociones, qué hay dentro de nosotros, lo que estamos sintiendo. El tono es vital a la hora de conectarnos con las demás personas y de transmitir un mensaje. El lenguaje corporal sería el siguiente elemento. El lenguaje corporal es muy auténtico, es muy sincero, nos permite dar lectura de lo que está ocurriendo, los gestos de la otra persona, sus posturas físicas. Cada uno de esos elementos son valiosísimos, tanto así que el lenguaje corporal podría estar impactando un 55% en el mensaje, el tono un 38%, la suma de ambos 93%. Cuando lo conectamos con el cerebro humano, decimos que tanto el tono como el lenguaje corporal, que impacta un 93%, se conectan directamente con el cerebro emocional o cerebro límbico. Es decir, lo que estás viviendo en tus emociones, lo que tienes en tus emociones, como lo que vive y transita el otro, los otros, el grupo de trabajo, amigos y familia, impactarán muchísimo. Por ello es tan importante en la comunicación consciente estar presentes, entenderme, observarme cómo estoy, cómo me siento antes de un comité, de una reunión, de un compartir, porque de acuerdo a cómo aprenda a leerme emocionalmente, puede ser mucho más impactante la comunicación, así como la lectura del otro, lo que está sintiendo y transitando. Educarnos en las emociones es vital porque comunicaciones y emociones están muy conectados en este escenario. Siguiente punto como elemento son las palabras. Tienen un impacto del 7%. Ellas se construyen desde el cerebro racional, desde ese neocórtex. Constantemente escucho en pacientes, en clientes, en programas de educación que las palabras serían lo más importante y desconocemos los otros escenarios y elementos. Es por eso que en este momento somos conscientes de ello y podemos potenciar nuestros resultados. Ahora, finalmente quiero conectar toda esta información con los dos hemisferios del cerebro. El cerebro tiene dos hemisferios, hemisferio izquierdo, hemisferio derecho. Esto nosotros lo llamamos vía lenta, vía rápida. El hemisferio izquierdo tiene que ver con esa vía lenta. ¿Qué quiere decir la vía lenta? La que está mucho más conectada con los procesos, la métrica, el análisis, las metodologías.
El hemisferio derecho trabaja nuestras emociones, nuestra capacidad creativa, intuitiva. Cuando conectamos nuestros dos hemisferios, de hecho, ustedes y yo trabajamos nuestros dos hemisferios constantemente, podemos sacar mejor provecho. No se trata de pensar o entender cuál es mejor, se trata de comprender que yo utilizo mis dos hemisferios, que es muy posible que tenga una preferencia cerebral determinada, que para mí sea más cómodo entenderme desde el hemisferio derecho, un poco más emocional, o quizás desde el hemisferio izquierdo, un poco más planeador, más lógico, más secuencial. Tener la capacidad de comprender el ambiente, el lugar, el objetivo que quiero lograr, me será mucho más oportuno a la hora de comunicarme. De eso se trata, ser consciente cuál es el mejor medio o canal, la vía lenta o la vía rápida. Si yo quiero vender una idea, vender un negocio, vender un proyecto, definitivo, voy por la vía rápida, la del hemisferio derecho. Por eso vendo el propósito, el proyecto, la idea desde la vía rápida, impactando propósitos, emociones e ideales. Si yo quiero hacer seguimiento, acompañamiento, supervisión, voy desde la vía lenta. Tomo el hemisferio izquierdo. La clave, saber conectar los dos. Entender que los dos son oportunos, los dos están en mí. Esto nos invita a educarnos mucho más en este conocimiento. Nos invita a entender mucho más cómo funciona la comunicación consciente, cómo funciona el cerebro y de acuerdo a ello avanzar y lograr mejores resultados. Sería un gusto tener la oportunidad de que nos acompañen en alguno de los proyectos, en alguno de los cursos y seminarios de Formesis. Visítanos. Por eso quiero invitarte a que te formules 3 preguntas. 1. ¿Qué aprendí en este episodio? 2. ¿De qué me di cuenta para mejorar? Y 3. Definitivamente, ¿qué acciones voy a establecer? Será un gusto que nos encontremos en un próximo episodio para que estemos trabajando cada uno de los temas que generan contenido para nuestro crecimiento, educación y transformación. Les invito a que se suscriban en la información que aparece aquí. Muchas gracias por acompañarnos y recuerden que Conexión SLP es educación y transformación.